Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Y después de qué momento ya no volvió a pasar. ¿Quiere precisar, por favor, si ese momento está relacionado con las amenazas contra su papá? Sí, claro, es más, digamos, en mi casa, digamos, mi mamá se reunía con las vecinas o iban a las amigas en alguna ocasión y ya no. En mi casa se mantenía cerrada. Muy poquitas veces, digamos, uno ya se podía sentar con una vecina o un amigo. ¿Por qué? Porque siempre era como esa zozobra. Como le digo, a mí no me decían realmente qué estaba pasando en ese momento, cuál era la situación y cuál era la gravedad del asunto. Entonces, uno se mantenía más bien solitario, no se mantenía ya ni con la familia, porque ya ni mi familia y todo eso prácticamente vivían en Medellín. En Remedio no existía sino mi mamá y mis hermanos y no más. ¿Y esa soledad a usted le gustaba o le incomodaba esa soledad, la afectaba de alguna manera? Claro, como le digo, a mí me encantaba ir a la biblioteca. A la biblioteca me gustaba mucho jugar basquetbol y me gustaba mucho la cultura, a nivel cultural, digamos, que hacían cosas, festejos y todo eso me encantaba. El de ya no poder estar en estas cuestiones, claro, me afectó demasiado porque la soledad no es buena y yo de 14 años terminé el colegio y empecé ya a los 15 años a estudiar. Entonces, la última celebración que yo me acuerdo fue los 15 míos, que eso fue una cosa muy maluca, pero claro, la soledad y todas las relaciones de amigos, de compañeros y todo eso se acabó prácticamente. ¿Y por qué fue maluco lo de sus 15 años? Porque mis 15 años iban a ser una fecha y llegó un momento de que mi papá estaba de viaje, habían hecho bizcocho de 5 pisos, todo está planeado y no sé qué pasó, que mi papá tenía una reunión de política, yo no sé dónde, y tocó aplazarlo. Entonces cuando llegó, ya mi papá no quería de que fueran mis compañeros, sino una gente de la política de él, que él no conocía a mis compañeros, los amigos, entonces todo se volvió más bien como de gente grande, gente adulta, de ahí ya no eran los 15 típicos de mis amigos. Entonces eso fue un momento no muy bueno. Entonces a uno como niña, los 15 años es lo que más siempre ha anhelado y llegar a ese punto de que no puede celebrarlo con esa alegría, fue muy maluco. Señora Martínez, después de las amenazas contra su padre y de estos hechos que ha relatado de soledad, de restricciones y demás,
em, viene el homicidio de su padre. ¿Cómo vivió usted ese hecho? ¿Qué pensaba, qué sentía en ese momento? Pues aún no, y todavía lo siento porque los anhelos, los sueños, es como si fuera que una película le pase a uno por la cabeza de pensar qué se va a pasar, qué va a suceder, ya que era mi madre ama de casa, una mujer que jamás en su vida había estudiado, estudió como hasta tercero o segundo primaria, no me acuerdo bien. Mi papá era el que llevaba el sustento, entonces pensar que todo esto que iría a pasar fue algo un choque muy brusco. Cuando mi papá murió, fue algo, no, es que fue algo, no sé ni cómo decirlo. Y después de que muere mi papá, él siempre lo que tenía la costumbre era que cada ciudad o cada región se traía un licor, no para tomarlo, sino en la forma de la botella, porque el sueño de él era poner una licorera. Y mi mamá, beberse eso en 3 meses, ver a mi mamá y se me iba a volver alcohólica, que gracias a Dios la alcaldía la colocó de portera a trabajar, pero el sueldo que le daban era tan poco, y yo tener que empezar a trabajar para ayudarle a mi mamá para el sustento de la casa fue algo muy brusco. Yo, una niña que estudiaba, y tener que ponerme a trabajar en cosas que en un granero, en una cafetería para ayudarle a mi mamá, eso fue cambio muy duro, y más que mis hermanos, la menor tenía 13 y el otro chico tenía 11, que estamos en bachiller, el otro en la escuela. Entonces fueron cambios demasiado duros para mí, hacer un rol de trabajar a mi edad, a los 15 años, para poder ayudarle a mi mamá. Eso fue algo muy brusco, y además no solo eso, sino que mi sueño era estudiar. Mi papá me decía de que cuando terminaba el bachiller, era que me iba a mandar a traer acá a Medellín para que fuera a estudiar Derecho. Y a mí me gustaba eso, todas esas cosas. Y frustrar eso, no pude seguir estudiando, no pude hacer una carrera, no pude hacer nada. Mi vida fue trabajar, y luego fue que empecé y que tuve mis hijos. Entonces fue muy frustrante no poder realizarme de carrera como persona. Eso desde el punto de vista, pues, de la situación económica que tuvieron que afrontar, según acaba de referirlo, y afectiva o emocionalmente, ¿cómo se sintió usted? Pues, ¿cómo me sentí? Cuando mi papá murió, como yo le digo, yo me mantenía, yo me enfermaba por cualquier cosita, que la amigdalitis, que infección de los pulmones. Cuando mi papá murió, tenía paperas. Entonces, y en un pueblo, ahora porque ya hay médicos especialistas y todo, yo empecé a sufrir de taquicardias, que me ayudaban mucho, digamos, médicos de allá de Remedios, pero eran, ¿cómo se dice? No tenían las cosas las, ¿cómo se dice esto? Los Tecnologías que títulos. tenía ahora. No, tecnologías, digamos, para hacer un electrocardiograma había que venir a Medellín. Yo tenía algo ahí que me miraba el corazón, pero no sé qué aparato era porque era algo obsoleto. Una vez me tocó ir a Segovia, tampoco era así. O sea, me mandaron como unas pastillitas como para ayudarme y todo eso, pero cuando me sentía muy nerviosa con una cosa, empezaba la taquicardia, porque al ver, digamos, que empezaban cuando en esos pueblos siempre habían tanta amenaza, tanta zozobra y tanta cosa, yo me asustaba demasiado. Pero, pero sinceramente en ese momento, que una ayuda, de que ahora no es como el psicólogo que te ayuda, el especialista, no. En ese entonces, y más en ese pueblo, de por sí ahora no hay médicos, ahora en ese tiempo sí, peor, no había nada de especialistas. Es decir, que usted sintió que, es decir, usted sufrió una taquicardia con ocasión, pues, que le sobrevino después de que su padre fue asesinado. Sí, señora, sí, fue una taquicardia que yo no sé, con el tiempo o con la tenida de mis hijos, fue que se me fueron quitando y todo esto, porque ya me vine para acá, para Medellín, pero estuve mucho tiempo después de la muerte de mi papá enferma. Yo me enfermaba de taquicardia cada rato,
cuando mi mamá podía, me llevaban del médico, pero como le digo, siempre era un médico, digamos, un médico normal, que te dan una fórmula a mano alzada y adiós. No es como ahora que te ponen te hacen una historia clínica, te dicen esto, que aquello, vamos a hacerle el examen de esto y aquello. No, era lo más obsoleto que había en ese entonces. Señora Juliet, ¿usted considera que algún otro, bueno, le pregunto, perdónenme, voy a formular la pregunta, algún otro tipo de afectación emocional usted sufrió con ocasión de la pérdida de su padre? Pues obviamente después de el sufrimiento que pues todos los seres humanos sentimos después de perder a nuestros seres queridos, pero una afectación emocional adicional, ¿usted sufrió por esa razón? Pues afectaciones, digamos, cuando después de la muerte de mi papá, fue algo, en ese momento lo digo curioso, en ese tiempo era miedo y temor. Después de la muerte de mi papá, como después de 3 meses, 4 meses, al principio llegaron muchos sufragios dándole el pesa escuché, porque yo nunca lo vi, porque papá, como le digo, no nos dejaba ver eso, que les decía en paz descanse y mis condolencias por la muerte de los hijos Martínez. Después de la muerte de mi papá, me acuerdo tanto que en la alcaldía le entregaron a mi mamá un sufragio que llegaba todavía de amenazas a los 3 meses o 4, no sé, mi mamá ya estaba empezando a trabajar, informando de que padecimiento y dando condolencias por la muerte de los hijos. Entonces, eso todavía la afectaba mucho y mucho tiempo, claro, la afectó demasiado emocionalmente, no poder empezar a estudiar, no poder no, estudiar, porque mi anhelo era demasiado estudiar, que por ese medio yo no pude crecer como mujer profesionalmente en realizarme en una carrera o algo. Y a raíz de eso, digamos, me tocó desde muy niña, como le digo, de 15 años a trabajar. Eso demasiado afecta a una persona que tenía unos sueños para crecer y ser frustrados. Y todavía eso me molesta mucho, porque siempre me ha tocado trabajar, que pagar el arriendo, que trabajar con mis hijos. Demasiado, todo eso me ha afectado demasiado. Una pregunta, señora Martínez. Usted dice que llegaban sufragios. ¿Usted recuerda esos sufragios, perdóneme, quién los enviaba o quién se reivindicaba o se autorreconocía como autor de sus sufragios? No, señora, lo único que sé, porque como le digo y vuelvo y le digo, a mí no me decían, pues sulanito, pues peranito, no. A mí siempre me decían, llegaron los sufragios, o yo escuchaba cuando están hablando a escondidas de mí, mi mamá, mi papá, amigos de mi papá, que eran sufragios y que decían de la muerte de mi papá, de dar mis condolencias a los hijos de Elkin Martínez o hijos Martínez, pero no sabía de quién los mandaba. No tuve conocimiento. Una precisión, excúseme, señora Martínez, y es, ¿los sufragios daban las condolencias a los hijos por la muerte, por el homicidio de Elkin de Jesús Martínez, o eran sufragios que anunciaban condolencias por la muerte de los hijos? No, condolencia por los hijos. Unos llegaron a nombre de mis hermanos y otros llegaron solamente a nombre mío. Y le llegaban y llegaban eso, pero que a nombre de mi papá no escuché, solamente que dan el sentido pésame porque, digamos, nosotros ya nos habíamos muerto. Porque ustedes habían muerto, ya. Les daban el Sí, pésame, señora. porque ustedes habían muerto. ¿Y usted se enteró después de esa situación? Sí, yo me enteré de eso y más me enteré, y realmente sí me enteré cuando llegó uno después de la muerte de mi papá, que no me acuerdo, yo acordaba ya tantos años, que alguien me dijo, no, es que a nombre tuyo llegaron varios sufragios, y ¿cómo así? Entonces, esos choques emocionales son muy fuertes, de saber de que cualquier momento de pronto le iban a matar, que le iban a hacer algo, eso asusta demasiado. Señora Martínez,
usted dice que hoy hoy en día tiene varios hijos. ¿Cómo es su vida actualmente? Es decir, ¿su vida actualmente es lo que usted hubiera querido ser? Y si hubiese estado su padre, Elkin de Jesús Martínez, ¿usted tendría una vida distinta? A ver, doctora, mi vida no fue muy fácil. Después de la muerte de mi papá, uno como joven comete muchos errores, digámoslo así. Tuve 3 hijos, prácticamente me tocó criarla a mí sola. Me tocó trabajar en almacenes, cafeterías, en restaurantes. Eh, el último empleo que tuve fue muy bueno, fue con IPM, pero a raíz me echaron por la cuestión de la pandemia, que eso fue poco. No, entonces me ha tocado trabajar muy duro por ellos. Ya gracias a ellos están grandes, están estudiando, pero con las uñas, como se dice, pagando arriendo, pagando servicios, porque yo no pude conseguir una casa ni algo pues para yo sostener a mis muchachos. No, yo no puedo decir y renegar de mis hijos porque son mi adoración, pero yo no hubiera querido, digamos, sino ser alguien profesional, algo mucho mejor, claro. Yo hubiera querido ser algo muy diferente que lo que soy ahora, pero eso pasó y eso es lo que me toca en este momento. Una última pregunta, señora Martínez, y es, ¿cuáles eran las condiciones económicas en que se encontraba su familia antes de que hubiera sido asesinado Elkin de Jesús Martínez? ¿Eran precarias como ahora? No, ahora es muy difícil porque yo no puedo decir que aguanto hambre, gracias a Dios, y no, como sea, yo siempre he salido adelante y eso me enseñó mi papá a ser berriondo y todo eso, pero la muerte de mi papá, él tenía unos negocios como unas dragas que yo no sé si se perdieron, si la robaron. La muerte de mi papá, de eso no tuve conocimiento. Mi papá siempre sustentaba la casa, sustentaba todas las necesidades. En ese sentido, yo no vi necesidades en mi casa para nada. Usted tenía todo, tenía posibilidades de recreación, el Sí, estudio, buena alimentación. sí, señora, sí. Sí, señor, tenía todo. Creo que no son más preguntas por ahora, honorable magistrado. Gracias, señora Juliet. Bueno, señora. Señor procurador, ¿desea interrogar a la testigo? No, señor magistrado, no tengo preguntas, gracias. Señor defensor. No, señor magistrado, sin preguntas. Señora Magali, voy a hacer unas preguntas muy puntuales. Sí, señor. ¿Conoce usted al señor César Augusto Pérez García? Señor, no le escuché. Le pregunto si conoce al señor César Augusto Pérez García. Personalmente no, señor. Voy a relacionarle una serie de personas para que me diga si los conoce. Alfredo Sí. Gómez Noriega. Yo lo conocí cuando era niña. Sí, lo conocí. ¿En qué circunstancias lo conoció? Yo veía que mi papá era cosa de la política, no sé si era algo de la Unión Patriótica, pero no me acuerdo en este momento qué cargo el que tenía. ¿Recuerda qué relación pudo tener con su papá? Él decía que amigos no había, que solamente compañeros laborales o compañeros de política. Eso es lo que me decía. Él solamente hablaba mucho era de política de Unión Patriótica. No me acuerdo si era concejal, yo no me acuerdo, pero solamente eso. ¿Conoce a Luis de Jesús Naranjo Jaramillo? Esa fue esposa de él, o compañera de él, porque tengo entendido que no se casaron, ¿De quién? del señor Alfredo. Jaime Ignacio Muñoz. ¿Quién? Jaime Ignacio Muñoz. No, señor, no conozco ese nombre.
Alonso de Jesús Vaquero Agudelo, No, señor. Henry de Jesús Pérez Morales, No, señor. Fidel Castaño, Fidel Castaño, en noticias escuché el nombre, pero no sé quién es él. Vicente Castaño, No, señor. Alejandro Londoño Tamayo, No, señor. Hernando Navas Rubio, No, señor. Freddy Rendón Herrera, No, no, señor. Raúl Emilio Hasbún Mendoza, No, señor. ¿escuchó usted hablar del grupo armado ilegal Muerte a Revolucionarios del Noreste, MRN? Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Sí, ¿escuchó usted hablar del grupo armado ilegal Muerte a Revolucionarios del Noreste, MRN? Sí, yo lo escuché en noticias y tenía entendido que a veces en el pueblo amanecía panfletos o papeles de esa gente, pero hasta ahí solamente sé eso. ¿Sabe usted quiénes conformaban ese grupo? No, señor, para nada. ¿Conoce a Belarmino Salinas Rentería? No, señor. A Rita Ivonne Tobón Areiza. ¿Quién? Rita Ivonne Tobón Areiza. Doña Rita, me parece, no me acuerdo, era de Segovia, ¿era qué? Era, ay, yo no me acuerdo si era juez o no sé qué cosa era, tenía un cargo, pero solamente de nombre. ¿Sabe usted si alguna de las personas que le he referido tenían algún o tienen algún vínculo de tipo político, económico o de amistad con el doctor Pérez García? No, señor, no tengo ni idea. Indíquele a la sala, por favor, lo que sí, en relación con los vínculos que pudieran existir entre el grupo armado ilegal Muerte a Revolucionarios del Noreste, MRN, y el procesado César Augusto Pérez García. No, yo no tengo conocimiento real, señor, solamente lo que he escuchado en noticias y eso, pero de que alguien realmente fue el coautor o el que mató a mi papá, no tengo ni idea. ¿Tuvo conocimiento de las circunstancias que rodearon la muerte de Elkin de Jesús Martínez Álvarez? Yo solamente sé los hechos, digamos, en dónde estaba mi papá en el momento de que él era en ese tiempo el alcalde elegido por la Unión Patriótica, el alcalde voto popular, que lo mataron aquí en Medellín. De eso es lo que yo tengo conocimiento. Y de las amenazas que rodearon a toda esta situación. ¿Supo de quiénes pudieron ser los autores, materiales, intelectuales de ese hecho? No, señor. ¿Quién realmente fue? No tengo ni idea, señor. Como le digo, muchos comentarios, pero realmente no sé quién fue. Ni puedo decir y señalar a alguien, no. Señora magistrada Blanca Barreto, ¿desea formular preguntas a la testigo? Señor presidente, no tengo preguntas. Muchas gracias. Muy amable. Señor defensor, ¿desea usted formular alguna pregunta en razón a las interrogantes que yo le formulé a la testigo? No, señor magistrado, ninguna pregunta. Y culminado la práctica probatoria dentro del juicio, pasamos a la fase de alegaciones de confusión.
a las alegaciones finales. Señor procurador, puede usted presentar sus alegaciones. Quisiera recordarles con antelación, se les hizo saber a través de la Secretaría que por virtud de que el trámite de este proceso se ha adelantado por la Ley 600, los sujetos procesales pueden presentar sus alegaciones por escrito. En la audiencia solo damos un tiempo muy breve para que presenten una síntesis de los alegatos que con extensión, con amplitud, lo harán por escrito. Por esa razón vamos a darle un término de 15 minutos al procurador delegado para que presente sus alegaciones. Gracias, señor magistrado. Así será en el espacio de tiempo indicado. En representación del Ministerio Público y llegada a esta oportunidad, corresponde presentar el correspondiente alegato final, el cual se presentará de la siguiente manera. Si bien es cierto, no hay variación respecto de la prueba que sirvió de fundamento a la expedición de la resolución de acusación, por medio de la cual se convocó a juicio al representante de la Cámara, César Augusto Pérez García, efectuado un nuevo análisis de todo el material probatorio llegado hasta este momento, este Ministerio Público varía su posición expuesta en la fase de alegatos precalificatorios para ubicarla en congruencia con las diferentes intervenciones que el Ministerio Público ha expuesto en otros procesos que siguen esta misma línea fáctica. Ello, en atención a la gravedad del asunto sometido a enjuiciamiento, cuyo análisis debe partir por la calificación otorgada como delito de lesa humanidad, si se tiene en cuenta que el homicidio de Elkin de Jesús Martínez Álvarez ocurrió dentro de ese contexto social, político y criminal que devino de manera sistemática en la muerte de muchos militantes del partido político, movimiento político, Unión Patriótica, a tal punto que se produjo su casi extinción en lo que se ha conocido como el genocidio a miembros de la UP, asunto que precisamente en este momento se encuentra pendiente de resolución de fondo por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un hecho probado que Elkin de Jesús Martínez Álvarez resultó electo por el movimiento Unión Patriótica a la alcaldía de Remedios, Antioquia, en las elecciones del 13 de marzo de 1988, que a propósito fueron las primeras en que se dio cumplimiento al acto legislativo 01 del 9 de enero de 1986, que estableció la elección popular de alcaldes. Antes del establecimiento de este ejercicio democrático, los mandatarios locales eran designados por el gobernador del departamento. Igualmente, es un hecho probado que el 16 de mayo de 1988, pocos días antes de su posesión como alcalde, Elkin de Jesús Martínez Álvarez, estando en la ciudad de Medellín, recibió un atentado por un sujeto que le disparó en 6 oportunidades, causándole la muerte en forma fulminante. Este hecho no debe analizarse de manera aislada o individual, sino que debe ser examinado dentro de aquel contexto social y político imperante al momento de los hechos y al que se ha hecho referencia para la calificación de esta conducta como de lesa humanidad, teniendo en cuenta el hecho objeto de juzgamiento se incorpora dentro de todo este accionar sistemático y generalizado que tuvo como objetivo el grupo político de la Unión Patriótica. Como se destacó en anterior oportunidad, en este mismo proceso es necesario rememorar que fruto de unos acuerdos entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, nació la vida jurídica el partido Movimiento Político Unión Patriótica, UP, llevadas a cabo por primera vez en la historia de Colombia, la elección popular de alcaldes. Este movimiento nuevo logró el triunfo en varios municipios del país, pero resaltando especialmente uno de ellos en el municipio de Remedios, Antioquia, donde resultó electo el señor Elkin de Jesús Martínez Álvarez. Paralelo a este nuevo proceso democrático, aparecieron o se hizo más notorio el accionar de grupos paramilitares, los cuales se enfocaron en desarrollar y ejecutar un ataque generalizado y sistemático contra los militantes y simpatizantes de este nuevo partido político, como lo ocurrido el 11 de noviembre de 1988, en lo que se conoce como la masacre de Segovia,
atribuido al autodenominado Muerte a Revolucionarios del Nordeste, MRN, que operaba en jurisdicción de los municipios de Puerto Berrío, Maceo, Segovia, Remedios y Ñondó, entre otros, haciendo alusión al departamento de Antioquia, porque también operaban en el departamento de Santander. Perdón, señor procurador, discúlpeme, lo interrumpo. Olvidé decirle a la señora Juliet Magali Martínez que su testimonio ya terminó y que por lo tanto puede retirarse, puede desconectarse de la audiencia. La sala le agradece su presencia y colaboración. Bueno, muchas gracias. Perdóneme la interrupción, señor procurador, puede continuar. Gracias, continúo. Precisamente por este hecho, el hoy procesado César Augusto Pérez García fue condenado en otro proceso, en el radicado 33-118, a la pena de 30 años de prisión, luego de ser encontrado responsable mediante sentencia del 15 de mayo de 2013 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia por los delitos de concierto para delinquir, homicidio y lesiones personales agravadas. Debe tenerse presente que este grave hecho no fue un acontecimiento aislado, pues fue uno de tantos que hicieron parte de todo un conjunto de acciones criminales contra miembros o simpatizantes de la Unión Patriótica. En el citado proceso, se demostró la connivencia existente para la época de los hechos entre César Augusto Pérez García y el grupo Muerte Revolucionarios del Nordeste, quienes al unísono, uno y otro tenían como finalidad común recuperar la hegemonía y el espacio político perdido en las elecciones de 1988 a través de la eliminación de sus opositores. En este mismo contexto que se presenta, el homicidio del alcalde electo del municipio de Remedios, Antioquia, ocurrido el 16 de mayo de 1988, día antes de su posición, que debió ser el 1 de junio del mismo año. De acuerdo con lo expuesto, se considera que el homicidio de Elkin de Jesús Martínez Álvarez fue perpetrado en desarrollo de ese plan criminal de exterminio a los miembros de la Unión Patriótica y por ende atribuible a César Augusto Pérez García, puesto que en efecto la víctima pertenecía a la UP, Unión Patriótica, y en representación de dicho partido resultó electo como alcalde del municipio de Remedios, Antioquia, de donde precisamente es oriundo el aquí procesado. Conclusión a la que puede llegarse luego al análisis de la prueba en concreto vertida al expediente, examen que se reitera debe partir por ubicar el contexto social y político de la época, pero especialmente a partir de la premisa de que no se trató de un hecho aislado, pues rebasa los estándares para el enjuiciamiento de delitos comunes, debido al impacto grave sobre la legitimidad del Estado colombiano y sobre el sistema de valores fundados en el respeto a los derechos humanos. Las pruebas que sustentan esta conclusión se encuentran en las diferentes versiones aportadas por el señor Alonso de Jesús Vaquero Agudelo, conocida con el alias de Vladimir, traídas a este proceso en calidad de prueba trasladada, a través de las cuales se conoció que este perteneció al grupo paramilitar que operó entre los años 1986 a 1989 en los municipios de Puerto Berrío, Maceo, Segovia, Remedios, entre otros. En la versión rendida el 29 de noviembre del año 1995, este indicó que una vez el congresista César Pérez García perdió la alcaldía y el Consejo de Segovia, se comunicó con Fidel Castaño, a quien le pidió ayuda para expulsar a la Unión Patriótica de esa región. Se dice en esta versión, como en otras del mismo tenor, que Fidel Castaño lo puso en contacto con Henry de Jesús Pérez Morales, para lo cual se surtieron 2 reuniones en la ciudad de Medellín. Además de establecer esta relación, Alonso de Jesús Vaquero Agudelo señaló que César Pérez García colaboró con dicha agrupación paramilitar a fin de eliminar a los miembros de la Unión Patriótica en los municipios del nordeste antioqueño, con especial énfasis en los municipios de Segovia, Remedios y de Gachí, y que incluso para ello suministró algunos nombres de militantes a los que se debía eliminar. Se extrae así de las diferentes versiones ofrecidas por este testigo el interés manifiesto de César Augusto Pérez García de acabar con el movimiento político UP y de recuperar todo el caudal político del cual era dueño o cacique. Asimismo, logra extraerse el grado de amistad, confianza y cercanía
que tenían forma directa con Fidel Castaño y con Henry Jesús Pérez Morales, quienes en ese momento eran los máximos exponentes del paramilitarismo en esa región y quienes reconocían a César Augusto Pérez García como jefe político del Partido Liberal. Igualmente se logra extraer del contexto de violencia política de la época, determinado por la muerte de defensores de derechos humanos, concejales, simpatizantes y líderes de la Unión Patriótica, radicados en Segovia y Remedios, quienes perdieron la vida en Medellín entre julio de 1986 y agosto de 89 por órdenes de Henry Jesús Pérez Morales, siguiendo acuerdos e instrucciones de César Augusto Pérez García. Es así como la muerte del Elkin de Jesús Martínez Álvarez se produce dentro de este modus operandi avaliado en repetidas oportunidades por un sicario desconocido en la ciudad de Medellín. En contraste a esa cercanía entre César Augusto Pérez García y el grupo de paramilitares, surge el movimiento autodenominado Muerte a Revolucionarios del Nordeste, el cual se hizo público a raíz de las amenazas realizadas por medio de panfletos dirigidos a quienes eran considerados comunistas o auxiliares de la guerrilla. De acuerdo con el testimonio rendido por Yuli Magali Martínez, el 27 de agosto del 2009, esta aseguró que su padre, Elkin de Jesús Martínez, días antes de su muerte había venido recibiendo amenazas por medio de panfletos y sufragios, los cuales empezaron a surgir después de que se postulara como candidato a la alcaldía de Remedios. Indicó que en ese municipio tenían influencia el ELN y el grupo armado ilegal Muerte a Revolucionarios del Nordeste. Este testimonio refuerza el convencimiento de que la víctima era militante de la Unión Patriótica y que a nombre de ese partido ganó la alcaldía de Remedios, razón por la cual recibió varias amenazas de muerte. Igualmente dio cuenta del apoyo de los grupos ilegales paramilitares que recibía de parte del aquí acusado y de la estrecha relación que existía entre Fidel Castaño y Henry Pérez con el aquí acusado. La señora Aida Yolanda Abella Esquivel declaró por medio de certificación jurada en esta causa que a través del relato de varios de sus compañeros conoció del accionar del grupo Muerte a Revolucionarios del Nordeste que actuaba en la región de Magdalena Medio con fuerte influencia en el departamento de Antioquia. Igualmente, Belarmino Salinas Rentería da cuenta de las amenazas que se venían profiriendo en contra de Elkin Martínez. Igualmente se destaca, para probar las amenazas, el testimonio de Rita Ivonne Tobón Areiza, en el que se expresó que tanto ella como la víctima de ese proceso recibieron panfletos amenazantes de la agrupación Muerte a Revolucionarios del Nordeste. Incluso dio cuenta de un hecho sucedido semanas antes en la ciudad de Medellín, donde fueron atacados por un sujeto que desde una motocicleta les hizo unas ráfagas de disparo. Como prueba documental, obra copia precisamente de esos panfletos, como el visible folio 32 del cuaderno de copias número 1, de la parte civil, cuaderno de parte civil número 1, y del cual se lee una amenaza directa contra los alcaldes electos de Apartado Yondó, Segovia, Mulatá y Remedios, anunciando que, abro comillas, lo prometido es deuda, sus horas están contadas. A folio seguido, dentro de ese mismo cuaderno, se encuentra otro panfleto allegado por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en cuyas palabras puedo resaltar las siguientes frases. Le decimos a nuestros hermanos del Nordeste que reconquistaremos la región, así sea a sangre y fuego. No aceptaremos alcaldes comunistas en la región. Fuera comunistas y guerrilleros del Nordeste. No más guerrilleros en las administraciones. Espérenos, saldremos con un gran golpe mortal. Es de resaltar que en este mismo documento se hace una mención especial al doctor César Augusto Pérez García, de quien se dice que respaldan al gran caudillo de esa región. Igualmente se llegaron unas cartas abiertas de este grupo MRN, aportadas en el testimonio de Jaime Ignacio Muñoz, en una de las cuales se hace referencia a la masacre de Segovia del 11 de noviembre del 88, y en la que también se da parte de la victoria en la tarea de limpieza, citando la muerte de Elkin de Jesús Martínez. Estas comprobadas intimidaciones
provenientes de este grupo armado ilegal no constituyen amenazas carentes de realidad o simbólicas, pues por el contrario, el contexto social, histórico y político en que se produjeron demuestran que ellas se hicieron efectivas, y para ello basta citar la masacre del 11 de noviembre del 88 o la reiterada muerte y desaparición de muchos de los activistas de la Unión Patriótica. Demostrada la connivencia del acusado con el movimiento MRN, a cargo de Alonso Jesús Vaquero Agudelo, alias Vladimir, y la estrecha amistad con Jesús Pérez y Fidel Castaño, a propósito de lo cual fue condenado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, es posible derivar responsabilidad penal frente al homicidio del Quinde Jesús Martínez Álvarez, pues de acuerdo con el testimonio del citado Vaquero, al cual se atribuye veracidad, se demuestra en criterio de este Ministerio Público que el aquí acusado determinó a los líderes del paramilitarismo en el Magdalena Medio para recuperar su capital político perdido por el triunfo y avance del movimiento Unión Patriótica en los municipios del nordeste antioqueño, entre los cuales se cuenta el municipio de Remedios, de donde a propósito, vuelvo y retiro, es oriundo el aquí procesado. Establecido el móvil, es posible inferir la causa del resultado. Frente a la hipótesis alternativa planteada en el decurso del proceso acerca de que la muerte de la víctima haya tenido otros móviles, como la señalada por el testigo Gonzalo Antonio Murillo Lopera, quien ha dado la posibilidad de que el hecho haya sido atribuido por causa de Alfredo Gómez Doria, a consecuencia de unos actos de extorsión, versión respaldada en forma indirecta por Yuli Magali Martínez, quien escuchó que la muerte de Alfredo Gómez Doria, ocurrida mucho tiempo después de la muerte de su padre, se debió a un juicio que le hicieron por haber tenido incidencia de la muerte del Quinde Jesús Martínez Álvarez, ya que Alfredo Gómez Doria le tenía envidia, ya que también quiso ser alcalde de Remedios. El Ministerio Público considera frente a esta hipótesis que aquella debe ser descartada, pues como se ha venido explicando, el contexto en que se produjo la conducta y la manera como ésta se ejecutó demuestran que se trató de una típica operación de grupos armados al margen de la ley, signada por la desaparición y muerte de ciudadanos pertenecientes a la Unión Patriótica, enmarcada dentro de un conjunto de acciones idénticas que denotan la sistematicidad y generalidad del ataque, características de las graves violaciones a los derechos humanos. Si se analiza el testimonio de Vaquero Agudelo, alias Vladimir, en forma sistemática, acompasado por el conjunto probatorio llegado, la conclusión a la que se puede llegar es la que este ministerio está sosteniendo en este momento. Como se puede observar, existen nexos de todo orden entre César Pérez García y el paramilitarismo y los fines y propósitos del aquí acusado, de donde es posible inferir su responsabilidad penal. Y es gracias a este testimonio de Vaquero Agudelo que se puede atribuir responsabilidad al hombre de atrás, al determinador, lo cual es difícil en casos similares en los que los grupos armados por fuera de la ley actúan bajo una unidad de mando jerarquizada en la que no existe una relación directa entre quien ejecuta materialmente la orden y quien la imparte. Por esta razón es difícil encontrar una prueba directa a través de la cual se puede establecer que el acusado determinó al grupo paramilitar a fin de acabar con la vida del entonces alcalde electo de Remedios. Sin embargo, ello sí es posible de inferir y de afirmar a partir de la apreciación del testimonio de alias Vladimir y de las inferencias que se acaban de realizar. Establecido ese nexo entre el homicidio del Quinde Jesús Martínez y la conducta del aquí enjuiciado, para el Ministerio Público, contrario a lo señalado en la resolución de acusación, el procesado debe responder a título de determinador y no como autor mediato en aparatos organizados de poder. Ello por cuanto, si bien está demostrado que los autores materiales del homicidio fueron los paramilitares liderados por Henry Jesús Pérez, no se confirma probatoriamente que el acusado haya hecho parte de la línea de mando de dicho grupo armado ilegal. Por el contrario, la prueba vertida a través de los testimonios de alias Vladimir, como de Iván Roberto Duque y Freddy Rendón Herrera, es demostrativa de la estrecha amistad entre el acusado y Fidel Castaño y Henry Jesús Pérez. Amistad de la cual se valió utilizando su investidura de congresista para influir, persuadir o determinar sobre estos a modo
de que ordenaran el exterminio de la UP en esa zona del nordeste antioqueño. Esta alianza no le otorga el carácter de cabecilla o integrante de dicha organización, pues según la prueba su actuación se limitó a pedir el apoyo del grupo armado ilegal para recuperar y conservar su hegemonía política y electoral. Esta forma de participación como determinador se encuentra consagrada en el artículo 23 del decreto 100 de 1980, que a propósito es la norma que debe regir o que rige este asunto, teniendo en cuenta que era el código penal vigente al momento de los hechos. Igualmente, se debe traer a efectos de la correspondiente tasación de la pena si a esa instancia se llega, que el hecho fue calificado como un homicidio agravado del 7 del artículo 324 de aquel código de 1980, es provocar a la víctima en situación de indefensión, circunstancia que se comunica al determinador. Igualmente, y para finalizar, se debe tener en cuenta la posición distinguida ocupada en la sociedad prevista en el numeral 11 del artículo 66 de dicho código, dado que para la época en que se ejecutó el hecho objeto de juzgamiento, César Augusto Pérez García era representante de la Cámara y destacado miembro del Partido Liberal. Con estos argumentos, este representante del Ministerio Público, salvo mejor opinión al respecto, considera que están dadas las condiciones para que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia profiera una sentencia de carácter condenatorio en contra del procesado César Augusto Pérez García. En esta forma, deja el Ministerio Público presentado su alegato de conclusión. Muchas gracias. Señora apoderada de la parte civil, ¿puede usted presentar sus alegatos de conclusión para el efecto? Sí, señor. Gracias, honorable magistrado. Sí, voy a presentar las alegaciones manifestando también que las presentaré por escrito en donde se desarrollan los argumentos de manera más extensa. Voy a comenzar señalando que el Quín de Jesús Martínez, como ya se ha manifestado por la Procuraduría, fue asesinado y las condiciones en que ese hecho, o las características, perdón, en las que ese hecho sucedió. Debo señalar que el Quín de Jesús fue uno de los forjadores de la Unión Patriótica en el municipio de Remedios, por tal razón elegido también concejal por este partido político en marzo de 1986 y alcalde popular en el año de 1988. Periodos en los que la Unión Patriótica obtuvo las mayorías también en los consejos municipales. Los inesperados triunfos de la Unión Patriótica en Remedios, en la región del nordeste antioqueño y en todos los municipios donde este partido logró importantes representaciones populares, provocaron el inicio de una persecución sistemática y generalizada contra quienes pertenecían y ejercían sus derechos políticos dentro de la Unión Patriótica. Esta es la razón por la que, en aras de comprender las motivaciones y consecuencias que generó el homicidio del alcalde electo, es preciso retomar algunos aspectos importantes del contexto en el que se dispuso y ejecutó este homicidio. Comienzo por decir que, como es de conocimiento público, la Unión Patriótica surgió como movimiento político en el marco de los acuerdos entre el Gobierno Nacional en cabeza del presidente Belisario Betancur Cuartas y la guerrilla de las FARC. Sin embargo, simultáneamente al proceso de conformación de la UP, se expresaba un discurso estigmatizante en su contra, a través del cual se acentuaba que se estaba haciendo uso de las armas en la política. Por esta razón, dentro de las conclusiones de dicho congreso, un congreso que realizó la Unión Patriótica después de su conformación, se tenía en cuenta el interés de partidos políticos tradicionales en contribuir a esa estigmatización. Ahora bien, al tiempo en que esos partidos políticos tradicionales manifestaban su conformidad con el surgimiento de la Unión Patriótica, también tramitaron proyectos de ley para combatir lo que denominaban el proselitismo armado, buscando así impedir en el plano de la realidad la participación de este partido político en el debate electoral. Y hablo del debate electoral comenzando en 1986, según lo citaba en uno de los proyectos de ley que presentaron estos partidos políticos tradicionales, liberal y conservador, se planteaba como norma
comillas, se sancionará al partido o movimiento político que tenga o haya tenido vínculos con grupos armados o que estos expresen su simpatía por él, negando, así hasta ahí lo que dice el artículo, lo que planteaba el artículo, negando el origen mismo de la Unión Patriótica y el contenido del Acuerdo de Paz de la Uribe. En 1986, con ocasión de los comicios de este año, diversos sectores políticos y sociales, incluyendo los partidos políticos tradicionales, convergieron en la Unión Patriótica con quienes se generaron alianzas. Sí, en las regiones de Urabá y el nordeste del departamento de Antioquia, la Unión Patriótica obtuvo un avasallador triunfo, derrotando en las urnas a quien entonces fungía como dueño del caudal electoral, el aquí procesado César Augusto Pérez García. Además de obtener mayorías en los consejos municipales de Remedios y Segovia, conforme se había comprometido el gobierno nacional, el gobernador del departamento nombró como alcaldes a miembros de la UP, por lo que el poder local lo concentró este movimiento político que por primera vez irrumpía en el escenario democrático electoral, hecho no discutido y ratificado en diversos testimonios que obran en esta causa. Ahora bien, hay abundante prueba que muestra cómo la pérdida de caudal electoral de quien históricamente ostentaba el poder en estos municipios, César Pérez Martínez, se relaciona estrechamente con el incremento de la persecución contra los miembros de la UP, fenómeno que se vivió no solamente aquí, sino en el resto del país en donde este movimiento político había logrado mayorías electorales. Sin embargo, de lo anterior y de las campañas de estigmatización en contra de la Unión Patriótica promovidas desde las altas esferas de la fuerza pública y del gobierno nacional, la Unión Patriótica participó en la contienda a la presidencia de la República, en la que Jaime Pardo Leal obtuvo el número más alto alcanzado por un partido no tradicional hasta ese momento. Sin embargo, meses después, el 11 de octubre de 1987 fue asesinado luego de haber logrado convertir a la UP en la tercera fuerza electoral del país. Vienen las elecciones de 1988 y quiero referirme a la situación en el nordeste antioqueño únicamente. En Antioquia, las regiones de Urabá y del nordeste brindaron el mayor respaldo electoral a la UP. El municipio de Remedios eligió, ya lo sabemos, a Elkin de Jesús Martínez, quien había sido concejal por la Unión Patriótica, había ganado con 838 votos, habían alcanzado 4 de los 7 concejales. En Segovia, lo refiero porque hay una relación con lo que aconteció también en Segovia, fueron elegidos por este partido político la alcaldesa Rita Ivonne Tobón Areza, con 1.223 votos y 7 de los 13 concejales del municipio. Votación que en todo caso, valga decir, fue inferior a la que obtuvo en las elecciones de 1986. ¿Por qué? Pues porque entre tanto se seguía persiguiendo, hostigando y eliminando a quienes militaban en este partido político. Lo cierto es que la UP en los municipios de Remedios y Segovia logró romper, conforme lo concluyó esta corte, en el caso Segovia, la hegemonía del Partido Liberal que César Pérez García dirigió por años con inocultables réditos políticos. Se agrega que si bien en este contexto la UP realizó acuerdos o alianzas políticas con otros sectores de partidos tradicionales en algunas regiones del país, como en Antioquia, dichos acuerdos no excluían la coexistencia de un interés de sacar del juego político a la UP, como ya se ha concluido, pues al tiempo que César Pérez García, por ejemplo, realizaba alianzas políticas con miembros del Partido Comunista y de la UP en el nivel departamental, sus representantes y aliados en el municipio de Remedios y también en Segovia señalaban a los miembros de la UP de pertenecer a la guerrilla, proferían amenazas en su contra, les advertían que no continuarían gobernando los destinos de esas localidades porque esas localidades, el regente era el doctor César Pérez García. Es decir, que conforme lo había expresado el defensor del pueblo en su informe del año 1992, se dio una relación directa entre el surgimiento, la actividad y el apoyo electoral de la Unión Patriótica y el homicidio de sus militantes y dirigentes en regiones donde la presencia de ese partido fue interpretada como un riesgo al mantenimiento de los privilegios de ciertos grupos y claramente el defensor del pueblo no lo menciono expresamente, pero estamos entendiendo que se trata de los partidos políticos tradicionales, entre otros sectores.
En este contexto de persecución sistemática y generalizada contra los miembros de la Unión Patriótica con la intención de exterminarla y diluir su fuerza política, es que se ejecuta el homicidio del alcalde electo Elkin Martínez, situación que tuvo en cuenta la Fiscalía 53 especializada de la Dirección de Análisis y Contexto para concluir que este hecho se enmarca en la categoría de crímenes de sistema representados en delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Ahora bien, la intencionalidad de destruir total o parcialmente al grupo humano que se identificaba por su pertenencia y el ejercicio de sus derechos políticos en la Unión Patriótica y que se expresó a través de la persecución sistemática y generada contra sus miembros, también de ataques a sus sedes, de actos de estigmatización, de realización de planes de exterminio, entre otros múltiples actos dirigidos a diluir su fuerza política, al punto de suprimirle su personería jurídica, son elementos que realmente son constitutivos del crimen de genocidio. Cabe aclarar que si bien que ni la Convención Internacional para la Prevención y Sanción del Crimen de Genocidio, ni el Estatuto de la Corte Penal Internacional reconocen el genocidio por razones políticas. Esta es la situación por la cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al producir el informe de admisibilidad en el caso Unión Patriótica, indicó que si bien los hechos expuestos compartían muchas características del genocidio y que de hecho lo era, dado que no le correspondía acogerse a la tipificación internacional de genocidio, no podía calificarlo como tal, así que analizó el caso a la luz del crimen de lesa humanidad. En Colombia, la Ley 589 de 2000 incorporó como conducta delictiva el genocidio político, precisamente teniendo en cuenta el hecho público y notorio del exterminio de la UP, superando la definición internacional del mencionado crimen. Por tanto, resulta imperioso que, con la finalidad de esclarecimiento que reclama la decisión judicial de este caso y de aproximación a la verdad de lo que ocurrió a Elkin de Jesús Martínez como dirigente local, representativo de la UP y su partido político, la conducta del procesado César Pérez García sea analizada teniendo en cuenta el contexto referido a la luz de la categoría de genocidio. Ahora bien, ¿qué hechos antecedieron al homicidio del Elkin de Jesús Martínez? En el escrito que presento a la Corte de manera amplia se aborda el análisis de los mismos y se relatan los antecedentes de las amenazas, atentados, estigmatización y hostigamientos frecuentes contra los dirigentes y militantes de la UP en los municipios de Remedios y Segovia, y los que en particular se dirigieron contra Elkin de Jesús Martínez, incluyendo un atentado que estuvo precedido de amenazas de miembros de la fuerza pública, amenazas que correspondían con las amenazas escritas del Movimiento Revolucionario del Nordeste Antioqueño, como las contenidas en la carta abierta número 2, un panfleto que expresaba que ese movimiento contaba con el respaldo de la policía, del ejército y de ilustradísimos hijos de la región, destacando en ese mismo documento el nombre de César Pérez García, al tiempo que se amenazaba a la Unión Patriótica sentenciándola a ser aniquilada a sangre y fuego. Allí se decía: no aceptaremos alcaldes comunistas en la región, como tampoco consejos municipales integrados por idiotas campesinos o vulgares obreros como los de la Unión Patriótica, ya que no tienen la inteligencia para desempeñar tales posiciones y manejar estos municipios que siempre nos han pertenecido y ahora recuperaremos cueste lo que cueste. La mencionada amenaza que asimilaba a la Unión Patriótica con la guerrilla de las FARC y exaltaba el nombre de César Pérez García, líder político y regente del destino de los municipios del nordeste antioqueño, eso antes de la Unión Patriótica, esa amenaza presentaba al mismo tiempo a César Pérez García como el gran caudillo de la región e ilustre hijo de la misma, pues ya lo ha manifestado el señor procurador, en tanto es oriundo de este municipio. Así, es claro que las amenazas de aniquilamiento a la Unión Patriótica en la región del Nordeste tenían la intención de amedrentar a sus miembros y lograr la extinción o al menos el debilitamiento político de la UP, principalmente los municipios de Segovia y Remedios, pues es que eran en estos municipios donde había incursionado la UP en el escenario democrático con triunfos inesperados que desestabilizaban la hegemonía del Partido Liberal conducida por César Pérez García. Dicho interés se ratificó al ganar la UP la alcaldía y los consejos municipales mayoritarios de Remedios y Segovia, porque luego de lo cual el MRN advirtió: alcaldes electos de Apartadó, Yondó, Segovia, Mutatá y Remedios
lo prometido es deuda, sus horas están contadas. Ahora bien, en términos de la responsabilidad de César Pérez García, debo decir que esas amenazas se cumplieron. En el referido escrito que yo presento a la Corte, debo señalar que allí de manera muy expresa se relata cómo se reivindicaba el nombre de César Pérez García y se amenazaba en los mismos términos en que lo hacía el Movimiento Revolucionario del Nordeste Antioqueño, señalando que el aquí procesado recuperaría a Remedios y Segovia como fuera. También se destacan las estrechas y probadas relaciones de César Pérez García con Henry Pérez y los hermanos Castaño Gil, gestores del paramilitarismo en las regiones del Magdalena Medio y Urabá, con quienes concitó un plan de exterminio contra los miembros de la UP en el nordeste antioqueño, ejecutado, entre otros actores, por alias Vladimir, con la aquiescencia de miembros de la fuerza pública, del que una de las víctimas fue el alcalde electo de Remedios, Elkin de Jesús Martínez. Esto porque la víctima tenía la posibilidad de gobernar con las mayorías en el Consejo los destinos del municipio de Remedios, lo que significaba al procesado Pérez García perder su hegemonía política y con ella el control del caudal electoral de la burocracia, de los dividendos económicos que derivaba la región de la explotación de su enorme riqueza minera, entre otras posibilidades. Así, esta representación comparte el análisis que ha realizado la Corte, la Sala de Instrucción de la Corte, del acervo probatorio en el auto que califica el mérito de la instrucción, bien en relación con la responsabilidad del procesado César Pérez García en el homicidio, bien en cuanto a que no probó la defensa, pues la realidad indica otra motivación, la teoría de que es Alfredo Gómez Doria el único responsable del homicidio del Elkin de Jesús Martínez. Y, por el contrario, destaca que el grupo Muerta Revolucionarios del Nordeste Antioqueño, a través del cual se realizaban las amenazas contra los miembros de la UP, amenazas que recibió Elkin de Jesús Martínez, este grupo MRN, después de su homicidio, reivindicó su autoría, conforme quedó demostrado. Adicionalmente, enfatiza que esta conducta se enmarca en el patrón de persecución sistemática y generalizada contra los miembros de la Unión Patriótica, realizada con la intención de eliminarlos y diluir la fuerza política, en este caso en los municipios del nordeste antioqueño, conforme al designio del entonces representante a la Cámara César Pérez García, por lo que su responsabilidad, se insiste, debe ser analizada teniendo en cuenta el contexto reseñado a la luz de la categoría de genocidio. Ahora bien, finalmente, en relación con el daño ocasionado a mi representada por la persecución y el homicidio de su padre, manifiesto a la honorable magistratura que el testimonio ofrecido por Julián Martínez informa de manera clara cuál era su situación personal, familiar y social en la que vivía antes que comenzaran las amenazas contra su padre, las que se extendieron a ella como hija y las cuales vivió después del homicidio del señor Martínez, mostrando la gravedad del daño causado con estos hechos, daño que ha generado perjuicios morales y de su vida de relación. Por esta razón, solicito a la Honorable Corte que tase los perjuicios de acuerdo con los montos establecidos por la jurisprudencia de esta corporación en sede penal y civil. Adicionalmente, considerando la gravedad de los hechos perpetrados en el marco del genocidio político contra la Unión Patriótica, solicito que se apliquen los estándares de reparación integral en el sistema interamericano de derechos humanos por la vía del principio de convencionalidad, todo lo anterior, no sin dejar expuesto que, a juicio por supuesto de la parte civil, el señor César Pérez García es responsable del homicidio de Elkin de Jesús Martínez y por esta razón solicita a la Corte que emita una sentencia de condena en su contra. En estos términos dejo expresada la intervención de la parte civil haciendo uso del traslado que me ha concedido la Corte. Muchas gracias. Señor defensor, puede presentar sus alegatos finales. Con ese propósito se le concede 30 minutos, persona que se le iban a dar 10 minutos al acusado, pero como no ha comparecido, se le
pegan ustedes. Adelante, señor defensor. Muchas gracias, señor magistrado, y también a la señora magistrada que integra esa sala de juzgamiento. Me he de referir entonces de manera resumida al alegato que he enviado a la sala de juzgamiento por escrito, en donde se amplía desde luego todos estos argumentos a efectos de ser tenidos en cuenta en el momento de ustedes tomen la decisión. He escuchado de manera atenta al señor procurador, al que está hoy en la audiencia, que no estuvo durante toda la instrucción, y emitieron un concepto distinto al que hoy trae el señor procurador, y a la señora representante de la parte civil sobre el contexto. Y entonces se presenta, pareciera que lo toman como si fuera una prueba, el contexto. Y entonces de allí traen prácticamente todo el procedimiento que ocurrió o el proceso en el cual se condenó al doctor César Pérez por la masacre de Segovia en 1988, del 11 de noviembre. Y lamentablemente habrá que hacer algunas referencias a esa situación que no vienen al caso, porque aquí están juzgando el homicidio de Elkin de Jesús Martínez. Pero es que como se trata de un contexto, entonces tenemos que referirnos a todo lo que allí la Corte Suprema en su sala de casación de la sentencia 15 de noviembre de 2013 tuvo en cuenta. Pareciera, señor magistrado, y lo digo con respeto por mis antecesores, que estamos aplicando aquí un derecho penal de autor clarísimo, no un derecho penal de acto. Condenen al doctor César Pérez hoy por la muerte de Jesús Martínez porque fue condenado allá por la Corte Suprema de Justicia en el año 2013 por la masacre de Segovia. Y a efectos de que coincide el señor procurador y la representante del Ministerio Público de la parte civil en decir que el único testigo que existe contra el doctor César Pérez es alias Vladimir Alonso Jesús Vaquero Agudelo. Y en eso coincidimos plenamente. De ahí, honorable magistrado, que yo lo invito a usted y a la sala para que revisen de manera muy contundente el único testimonio que tienen ustedes para decir que César Pérez sea responsable de haber mandado matar a Elkin de Jesús Martínez y que César Pérez pertenecía a la cúpula de una organización al margen de la ley. Y no lo van a encontrar. Diferente a lo que dijo Vladimir. Pero además, señores magistrados, a mí sí me gustaría mucho que también tuviéramos en cuenta que esos testimonios, esas indagatorias, esas ampliaciones de indagatoria que rindió Alonso de Jesús Vaquero Agudelo a la Fiscalía, y tal vez uno a la doctora Marta Lucía Zamora cuando fue magistrada auxiliar de la Corte Suprema, no ha sido posible obtener su presencia en este juicio a efectos de que el suscrito defensor pueda ejercer la contradicción probatoria, que es un derecho fundamental que me ofrece el artículo 29 de nuestra norma superior. No fue posible, lo solicité, el señor magistrado y la sala lo decretaron, pero no vino al proceso. Entonces, ¿hasta dónde nosotros podríamos estar dentro de lo que contiene o el contexto, permítame decirlo así, o más bien la interpretación normativa del artículo 401 de la ley 600 de 2000? Yo no he tenido la oportunidad de contradecir al señor Alonso Jesús Vaquero. Han sido pruebas trasladadas de unas fiscalías a otras fiscalías, finalmente a la Corte y finalmente a este proceso. Pero no hemos tenido, como equivocadamente lo dice la sala de instrucción, que Alonso de Jesús Vaquero vino a este proceso a declarar. Usted lo va a leer, señor magistrado, en el auto acusatorio. No es cierto. Alonso de Jesús Vaquero aquí no se presentó, ni en este momento procesal, ni allá en la instrucción. No fue posible obtener de él el ejercicio de la contradicción probatoria. Pero ¿qué destacan de Vladimir, señores magistrados? ¿Qué destacan de él? Número uno, que dice que César Pérez perteneció al MRN. ¿Quién más respalda esa versión? Nadie más, señor magistrado. Que dice que César Pérez era amigo de Fidel Castaño y Henry Pérez. ¿Quién respalda esa versión? Nadie más, señor magistrado. Me da pena con usted, señor procurador, pero no es cierto que el alemán Freddy Rendón Herrera
haya dicho que el doctor Pérez García era amigo de Fidel Castaño. Todo lo contrario. Dijo que no le constaba, que él estaba muy chiquito, que no tenía idea de alguna relación con la familia Castaño, con el doctor César Pérez, que esos eran chismes y rumores de Ernesto Báez. Señor representante del Ministerio Público, no hay una versión en donde usted me diga que el alemán expresa de alguna relación del doctor César Pérez con los Castaño. Todo lo contrario, dice, esos son chismes, no me consta, no sé nada de eso. Ahí está en el proceso. Es que hay que leer el expediente, hay que escuchar la prueba. Por mucho que hablen ustedes del contexto, eso no significa que a una persona se debe condenar por un contexto histórico, social o político. Es la prueba la que tiene que de todas maneras conllevar. Así se diga que es diferente aquí la investigación y el juzgamiento de una persona por el homicidio en un contexto. Bueno, admitamos algunas relaciones de contexto, pero hay cosas que de todas maneras el juez tiene que tener la certeza para condenar a una persona por su responsabilidad. Y entonces destaca la sala de instrucción, que no lo hicieron aquí el procurador ni la parte civil, destaca el señor Vladimir que hay un cassette en donde él escuchó la grabación, Vladimir, porque Henry Pérez se la puso a escuchar, en donde César Pérez, Henry Pérez y Fidel Castaño se reunieron, no 2 veces, señor procurador, 1 vez en Medellín, y que esa reunión la grabó Henry Pérez en una cassette, y que él escuchó el cassette. Y le preguntan, ¿y usted conoce a César Pérez? Dice, no. Y entonces, ¿cómo sabía que era la voz de César Pérez? Pero además, señor magistrado, usted va a ver 2 versiones de Vladimir sobre este mismo hecho. Uno, que Henry Pérez llamó a César Pérez, y en esa llamada telefónica, así lo dice Vladimir, en esa llamada telefónica le grabó la conversación a César Pérez. Una versión. Segunda versión, que fue en una reunión aquí en Medellín, en donde estaba César Pérez, Fidel Castaño y Henry Pérez, y que grabó esa conversación. Entonces, señor magistrado, yo le pido a usted, con mayor respeto, con mucha vehemencia, díganme si ese tipo de versión, sin la existencia del cassette en el proceso, no tenemos esa evidencia física. Les pido que ustedes, si van a decir que es verdad lo de la grabación, me digan de dónde lo sacan. Porque, número 1, no sabemos si era la voz de César Pérez en esa supuesta grabación. No sabemos qué fue lo que dijo de haber sido César Pérez en esa supuesta reunión. ¿Hay acaso una prueba fonética de policía judicial donde nos identifiquen la voz de César Pérez en eso? No es posible, honorable magistrado, no es posible, porque esa evidencia jamás se allegó al proceso, ni en este ni en el de la masacre de Segovia, señor magistrado. Pero la sala de instrucción le da valor probatorio a esa grabación, señor magistrado, y dice que es cierto lo que dijo Vladimir sobre esa grabación. ¿Con base en qué soporte probatorio diferente a lo que dice Vladimir es verdad? En una contradicción solamente en este momento respecto de ese caso. Entonces, no existe cassette, señor magistrado. Segundo, dice Vladimir que hubo unos panfletos y en el panfleto lo mandó a hacer el doctor César Pérez García y que por eso los publicitaron esos panfletos. ¿A qué panfletos se está refiriendo Vladimir, señor magistrado? Al que dice de la carta número 2 que apoyaban a César Pérez en la aspiración. Señor procurador, por favor, no le reste, no le quite lo que dice el panfleto respecto a César Pérez García, señor procurador. El panfleto no dice que apoyan al gran caudillo de esa región. No, señor. Lo que dice ese panfleto es que apoyan al caudillo liberal César Pérez García en su aspiración a la presidencia de la Cámara de Representantes. Completico, señor procurador. Para nosotros mirar lo que usted llama el contexto. A ver si es cierto que César Pérez en 1988, después de la masacre, porque así lo dice Vladimir, y hay que creerle a Vladimir, porque usted lo dice, procurador, hay que creerle que los panfletos eran producidos por César Pérez García y después publicitados. Y dice Vladimir, señores magistrados, que ese panfleto lo elaboraron y lo distribuyeron después de la masacre de Segovia. ¿Cuándo ocurrió la masacre de Segovia? El 11 de noviembre de 1988. ¿Cuándo ocurrió el asesinato de Jesús Martínez? El 16 de mayo de 1988, mucho antes.
¿A quién créele, honorables magistrados? ¿A pie juntillas es coherente y es unísono, es inequívoco la versión de Vladimir? Las distintas versiones, las incoherentes versiones, que la sala de instrucción dice que es sincero, que es creíble. Miren ustedes esto, señores magistrados. Pero además, a Vladimir le creen que hubo una lista de personas para matar de la Unión Patriótica. Y la Corte, en la sala de instrucción, le da mucha credibilidad a la lista, que existió la lista. Y dice Vladimir que había 150 nombres y que esa lista la había proveído el coronel Londoño, César Pérez y él, Vladimir. Pero que de esa lista de 150 escogió 60 para matar allá en Segovia, en la masacre de Segovia. Señor magistrado, ¿en dónde está esa lista? ¿Cómo hacemos para creerle a Vladimir que esa lista existió? O 3 listas, de César Pérez, del coronel Londoño y la de él. ¿Dónde está esa evidencia física, magistrado? Porque Vladimir lo dice. Pero pónganle cuidado a esto, señores magistrados, con mucho respeto. Dice Vladimir que con esa lista entonces fueron a Segovia, los segovianos hicieron una fila y ellos y los asesinos, los matones de esa noche del 11 de noviembre, les pedían la cédula a cada persona que estaba en la lista. La comparaban la cédula con la lista y si estaba en la lista iba para el piso, dice Vladimir, o sea, lo mataban. Usted se imagina a una población de Segovia, no sé, 10.000, 20.000 personas, haciendo una fila para ver si estaba en la lista y lo mataban, señor magistrado. ¿Eso puede ser verdad? ¿Eso implica la regla de la experiencia que eso sucede en una masacre? Cuando todos los testigos del proceso del 33-118 sobre la masacre de Segovia, todos los testigos dicen que entraron matando al que se encontraran en la calle. Asesinaron con una ametralladora que colocaron frente a un bar en donde estaba mucha gente tomando, era un 11 de noviembre, reinado de Cartagena, y empezaron a matar a todo el mundo allí, sin pedir ninguna cédula, sin confrontar ninguna lista, señor magistrado. Pero la sala de instrucción le cree a Vladimir que hubo una lista. Es más, se atreve a especular la sala de instrucción al decir que es cierto que en esa lista no aparecía el nombre de Elkin Martínez. ¿Cómo así, magistrado? ¿De dónde sacaron eso? Nadie ha mencionado en el proceso, ni en este ni en ningún otro, que en la lista de Vladimir estaba o no estaba el nombre de Elkin Martínez. Eso es producto de una especulación, no de una confirmación probatoria, señor magistrado. Esa es la declaración de Vladimir, quien además dice, ¿y usted cuándo conoció a César Pérez? Lo conocí después de la masacre de Segovia de 1988 para hacer los panfletos. Después de la masacre. Él lo dice, señor magistrado. No obstante, después dice que el MRN nació en el 86 al 89 y hay una cantidad de inconsistencia. Pero, señor magistrado, aquí hay algo también importante que ustedes deben tener pasando a otro tema, que es la declaración de Raúl Emilio Hasbún Mendoza y de Freddy Rendón Herrera. El uno le dicen el alemán, el otro tiene otro alias que no lo recuerdo en este momento. Y entonces ellos dos, en este proceso, señor magistrado, porque sí vinieron a declarar a este proceso, manifiestan que a ellos no les consta que César Pérez perteneciera o tuviera relaciones con las AUC. No les consta, que son chismes que escuchaban, señor magistrado. ¿Y a eso se le puede dar credibilidad? Pues la sala de instrucción dice que sí, que fueron rumores, pero que como lo dijo Hasbún y como lo dijo el alemán, que eran rumores. Es más, el mismo alemán dice, doctor, eso eran mero chismes, y Hasbún eran mero chismes. Entonces, ¿le creemos o no le creemos? Hacemos una comparación con lo que decía Magali respecto de los rumores del asesinato de su señor padre a manos de Alfredo Gómez Doria. No, es que allá sí son chismes callejeros, dijo la Corte en la sala de instrucción. No se le debe creer porque son chismes callejeros. Porque la señora Magali dice que en la calle se comentaba. ¿Cómo se diría entonces a los chismes que se hablen en una iglesia? ¿Chismes católicos? ¿Cómo sería? No sé, no entiendo el estándar probatorio que se le puede aplicar a una situación como esta, señor magistrado. Y entonces la Corte dice en la sala de instrucción, porque yo, defensor, les planteé que cuando Hasbún y el alemán sostuvieron inicialmente
que César Pérez se habría reunido con Hasbún aquí en Medellín, en la Universidad Cooperativa, entre los años 89 y 90, para conseguir una financiación de una empresa llamada El Zodíaco que iba para el Urabá antioqueño, y entonces César Pérez se habría reunido con Hasbún para arreglarle el 30 o el 50% de las utilidades de eso. Pues eso es falso, señor magistrado. Le pedí yo a la sala de instrucción, mire, doctores, en la fiscalía hay un proceso y se archivó a favor del doctor César Pérez porque no tiene nada que ver con una empresa del Zodíaco. Y entonces la sala de instrucción dice que como la defensa no allegó la resolución de la fiscalía, la resolución inhibitoria de la fiscalía del 8 de noviembre de 2010 de la Fiscalía Octava Especializada de aquí de Medellín, que entonces que eso no es cierto y que no pueden valorar ese proceso, esa situación, señor magistrado, pero sí le dan valor probatorio a un cassette inexistente y a unas listas inexistentes, pero a esta resolución que aparece aquí, señor magistrado, y que se lo dije a la Corte y que lo podía obtener fácilmente a través de sus investigadores, en donde archivaron el proceso a favor de César Pérez García, porque Hasbún y el alemán no tenían razón, porque se aportaron pruebas testimoniales y documentales que César Pérez no tenía ninguna relación con esa empresa del Zodíaco. Eso no tiene validez para la Corte, en la sala de instrucción, señor magistrado. Y le dan valor probatorio a la no existencia de eso y le dan entonces credibilidad a Hasbún, que dice que se repartían el 50%, cuando ya hay una providencia por medio archivada que no ha sido revocada, y entonces hay que creerle a Hasbún y al alemán, a pesar de que un fiscal dijo lo contrario, señor magistrado. Realmente, señor magistrado, señora magistrada, este proceso y el proceso de Segovia, de la masacre de Segovia, gira en torno a que César Pérez era enemigo de la Unión Patriótica, enemigo político, enemigo a morir. Dice el procurador, mandaba matar a la gente de la UP, porque así lo dice Vladimir, es el único. Señor magistrado, yo les pido el inmenso favor que en el momento en que ustedes se sienten a tomar una decisión sobre esto, evalúen el testimonio de Norberto Morales Ballesteros, representante a la Cámara, Guillermo Gaviria Zapata, representante y senador, Horacio Serpa Uribe, el procurador para 1988, quien le dijo a la sala de instrucción, César Pérez no tiene nada que ver con eso, ni con la masacre de Segovia, ni con la muerte de Elkin Martínez. Yo era el procurador y estuve investigando si César Pérez tenía algo que ver en eso, y nadie mencionó a César Pérez para eso. Ese también es el contexto político histórico, señor procurador. Yo no sé si vio eso o no lo vio, pero ahí están las declaraciones de estas personas en donde hacen especial énfasis a que César Pérez no tenía nada que ver. Ese escenario es posible que se evalúe, señor magistrado. Están llamados ustedes a valorar y hacer ese equilibrio entre un contexto y el otro, señor magistrado. Pero no me quedo solamente con el tema de Horacio Serpa y de Norberto Morales y Guillermo Gaviria, que son del Partido Liberal y son amigos de César Pérez. Y entonces ellos podrían estar haciendo unos testimonios parciales a favor de su copartidario o amigo. No, señor magistrado. Yo le pido el inmenso favor. Con profundo dolor he tenido que leer lo que la Corte Suprema en la sala de casación, en la sentencia contra César Pérez, no quiso leer. No obstante, estaba en el proceso. Y aquí también, señor magistrado, está en el proceso. Y esta declaración es unas expresiones que dio el señor Manuel Cepeda Vargas. ¿Y quién era Manuel Cepeda Vargas? ¿Y qué importancia puede tener, honorables magistrados? Pues era el presidente de la Unión Patriótica a nivel nacional. Era representante a la Cámara por la Unión Patriótica. Era amigo de César Pérez García. Y dijo en los anales del Congreso del 26, en la sesión de la plenaria de la Cámara de Representantes del 26 de noviembre de 1993, en la cinta número 38, pista 1, cassette número 10, que aparece en el folio 15 del cuaderno 6 de la Corte Suprema. Dijo el doctor Manuel Cepeda Vargas. Representante Manuel Cepeda sostiene que, comillas, los autores intelectuales de la masacre de Segovia fueron el ejército en cabeza del general Rojas Cubillos,
el coronel Tamayo Londoño, el capitán Chacón Lazo, el capitán Bernal Fernández, el mayor Báez Garzón y el capitán Valencia y Fidel Castaño. Escuchen esto, señor magistrado, señor procurador. César Pérez ha sido mi viejo amigo. Por él votamos para presidente de la Cámara y siempre se mostró como un indoblegable defensor y amigo de la gloriosa e imbatible revolución cubana. Adicionalmente, al final de su intervención resalta que, comillas, de las 43 víctimas de la masacre, algunos eran de la UP, pero la mayor parte era gente que no tenía absolutamente nada que ver con la vida política. Y enseguida, señor magistrado, el representante congresista doctor Ovidio Marulanda indicó en esa misma sesión, señor magistrado, aparece en el folio 17, el mismo cuaderno. Ovidio Marulanda dijo, comillas, César Pérez no solo ha desarrollado actividades de solidaridad con la Revolución Cubana, sino que conocemos de su participación en la estructuración de proyectos de ley tendientes a buscar la paz en el país. Y luego dijo, no me queda la más mínima duda de la integridad moral y personal en materia de derechos humanos y civilidad de César Pérez García. Ambos somos respetuosos del Estado Social de Derecho. Dígame, honorable magistrado, que aquí hay un contexto en el cual César Pérez es enemigo de la Unión Patriótica, señor magistrado. ¿Cuál contexto están leyendo, señor magistrado? Están leyendo el contexto de un delincuente llamado alias Vladimir. ¿Ese es el contexto? Para la Corte, en su sala de casación penal, en un claro error judicial, señor magistrado. ¿Y ahora se va a repetir, señor magistrado? Por favor, le pido que ustedes me lean y me den la respuesta de que Manuel Cepeda y Ovidio Marulanda dijeron lo que dijeron. Esto lo manifestaron 5 años después de la masacre de Segovia, cuando respaldaron a César Pérez para presidente de la Cámara de Representantes nuevamente en 1992. Señores magistrados, ¿ustedes creen que esto no es importante para el proceso? ¿No pertenece al contexto político y social y jurídico, señor magistrado? ¿Cómo es posible que me saquen estas cosas del proceso y no me las valoren por la Corte Suprema en su sala de casación penal? Porque yo participé allá, señor magistrado. Y le duele a uno inmensamente esa indiferencia a la prueba de la defensa o esa indiferencia a la prueba de la verdad jurídica objetiva, señores magistrados. No, aquí el único contexto es el que plantea Vladimir, nadie más, señor magistrado. Y por ahí la señora Rita Ivonne, que ustedes también les pido el favor que valoren lo que la señora dijo en la última declaración y que la sala de instrucción lo destaca. Es que a César Pérez le decían el patrón. Falso, mentiras. Nadie ha tildado del patrón a César Pérez García. Y la sala de instrucción dice, está probado que a César Pérez le decían el patrón y por lo tanto Vladimir era un subordinado del patrón. Rita Ivonne Tobón declaró en el año 2009 en Suiza y luego en el 2010 por teleconferencia para la sala de casación penal y luego ahora, señor magistrado. Y en las 2 declaraciones anteriores jamás dijo que a César Pérez le decían el patrón con esa intensidad probatoria que le quiere dar y que la sala de instrucción lo copia completamente, señor magistrado. Dice Rita Ivonne, es que le decía el patrón Vladimir. Vladimir nunca dijo que le decían el patrón. Nunca, señor magistrado. Es que el coronel Londoño decía que él era el patrón. Tampoco aparece en la declaración del coronel Londoño eso. Es que cuando se emborrachaba Henry de Jesús Pérez en Remedios, ella era el alcalde de Segovia, que cuando Henry se emborrachaba allá en Remedios, entonces le decía el patrón a César Pérez. Se inventan estas cosas, señor magistrado. Para el contexto, señor procurador, para el contexto a que se está hecho relación. Pero aquí hay una declaración bien importante que es la de Equiel de Jesús Pérez, que le pido, señores magistrados, por favor lean esa declaración y contéstenle al contexto planteado aquí por el procurador y por la señora de la parte civil, Equiel de Jesús Pérez. ¿Quién era este humilde señor? Era presidente de la UP en Segovia, Antioquia. Era presidente del Consejo Municipal de Segovia por la UP. Era el presidente del sindicato de la Frontino Gold Mine de Segovia. Y él dice, honorable magistrado, que César Pérez no tiene nada que ver en esa masacre de Segovia, ni en el homicidio de Jesús Martínez.
Ninguno de los testigos puede verificar usted en el auto acusatorio de la Corte, donde trae más de 50 o 60 testigos que menciona. Ninguno dice que César Pérez hubiera sido o hubiera pertenecido a la estructura del MRN, ni que César Pérez fuera responsable de la muerte de Elkin de Jesús Martínez. El único es Vladimir. Y vaya, mire usted, honorable magistrado, cómo Vladimir dice que César Pérez era responsable de la muerte de Elkin Martínez, que es lo que se está juzgando hoy. Le preguntan, ¿qué sabe usted de la muerte de Elkin de Jesús Martínez? Y contestó Vladimir, no lo recuerdo, pero la citación la hacíamos de no sé qué manera. Esa es la única referencia que usted va a encontrar de Vladimir sobre la muerte de Elkin Martínez, señor magistrado. No hay otra referencia. Pero bueno, me pone en tela de juicio el señor procurador y la señora de la parte civil, que dicen que no vale la otra hipótesis de que a Elkin de Jesús Martínez lo mandó matar Alfredo Gómez Doria. Y dice la Corte, entre otras cosas, porque no es un motivo suficiente una envidia o una enemistad política. Eso dice la Sala de Instrucción de su propia cosecha. Pero Julián Magali, la misma hija del señor Elkin Martínez, sí le atribuye una probable responsabilidad a Alfredo Gómez Doria en la muerte de su papá. Sí lo menciona, sí lo dice. Lo dijo en el año 2009, señor magistrado. Lo repitió en la Corte el año pasado, señor magistrado. Pero a eso no le creamos. A la hija del occiso, quien dice que se decía por rumores que el señor Alfredo Gómez Doria había sido asesinado por el ELN o las FARC en razón a un juicio político que le hicieron a Alfredo Gómez Doria porque éste traicionaba a la UP, ya que era informante del ejército, señor magistrado. Lo dice Rita Ivón, era un personaje oscuro que le pasaba información al ejército. Ese era Alfredo Gómez Doria. Lo dice también Gustavo de Jesús Londoño, lo dice Albeiro de Jesús Jaramillo Escalante, lo dice Gonzalo Murillo Lopera, Isaac Castillo Rentería, todos de la UP, concejales de Remedio, señor magistrado. No, a eso no le paremos bolas, dice la Sala de Instrucción. No, ellos no lo recuerdan, no ha pasado mucho tiempo. Por favor, señor magistrado, yo le pido con todo mi corazón que revisen esas decisiones, señor magistrado, que revisen muy cuidadoso esas declaraciones para ver si alguno de ellos le atribuye al doctor César Pérez García que haya sido el autor intelectual o el hombre de atrás, como dice la Corte, que no se pone de acuerdo sobre la autoría inmediata o el autor intelectual en la misma Corte. Señor magistrado, dice Vladimir también, y lo destaca muchísimo la Sala de Instrucción, que Vladimir tenía 500 hombres bajo su mando y que como tenía 500 hombres era un comandante importante. ¿Quién respalda eso que dice Vladimir, señor magistrado? No encontrará usted una sola prueba que diga que Vladimir tenía 500 hombres bajo su mando. A lo sumo, él dice, tuve 150 hombres. Luego dice que para la masacre de Segovia reclutó 15, luego pidió otros 15. No tenía 500 hombres. Pero usted va a ver cómo la Sala de Instrucción destaca esta situación, señor magistrado. Señor magistrado, cuando se cita la declaración, el documento de la Defensoría del Pueblo del año 92, es porque la Defensoría hizo un estudio a nivel nacional de las víctimas de la Unión Patriótica, señor procurador. ¿Y qué dijo la Defensoría Pública, el defensor público, el doctor Jaime Córdoba Triviño? ¿Qué dijo? Destacó en un cuadrito que puede ser objeto de revisión, señor magistrado. No se puede determinar que las personas asesinadas en la masacre de Segovia del 11 de noviembre de 1988 eran de la Unión Patriótica. No se pudo determinar. Esa es la conclusión a que llegó la Defensoría del Pueblo en el año 92, 5 años después de esa masacre. Señor magistrado, y eso no tiene una importancia relevante en el escenario político y social de que nos habla. Entonces se menciona, no, es que hay unos resultados electorales y César Pérez era el gran caudillo, el líder político, el de la hegemonía política en el nordeste antioqueño. Yo le pido, honorable magistrado, que usted revise la prueba objetiva, no la especulación que se ha hablado aquí, la prueba objetiva que trae el libro Silenciar la democracia, que fue adoptada como prueba en el proceso,
de memoria histórica, en donde dicen que César Pérez en 1978, en la zona del nordeste, o sea, Segovia, Remedio, Yondó, Mutatá, todo ese sector, tenía en 1978 el 2.5% de votos en sus aspiraciones a la Cámara de Representantes. En 1982 tenían 1.4% y en 1986 el 0.9%. Esa es una prueba objetiva. Díganme lo contrario, que era el gran hegemónico liberal del partido allá en esos municipios, que era el que mandaba con estos resultados electorales. No, señor magistrado. Sus principales votaciones las tenía en Medellín, en La Estrella, aquí en el sector urbano de Medellín. No allá en esos sectores, magistrado. No se especule, simplemente revísese la prueba, salvo señores magistrados. Pero aquí hay algo importante, señor magistrado, que también quiero hacer ya para terminar, señor magistrado, que es que resulta que en la sala de instrucción, pues no hubo una decisión unánime, no la hubo, al punto que hubo un salvamento parcial, un salvamento de voto total, hubo una aclaración de voto y también, señor magistrado, otro salvamento parcial de voto, una aclaración de voto. Y entonces, allí la señora magistrada doctora Cristina Lombana expresó, señor magistrado, algo que me parece que debe ser objeto de una evaluación por parte de ustedes, señor magistrado. Ya voy a ser más preciso y con eso termino, señor magistrado. Está en la página 104 de mi alegato, señor magistrado, y en donde la señora magistrada hace un salvamento de voto, en donde indica que el único testigo que habla contra César Pérez es Vladimir, el único, señor magistrado, sobre estos temas, que no precisamente sobre el tema de la muerte del señor Elkin de Jesús Martínez. Dice la señora magistrada, hay una duda razonable sobre el compromiso de responsabilidad penal de César Pérez García. No existe prueba con probabilidad de verdad que César Pérez es autor inmediato del homicidio de Elkin de Martínez. De la prueba documental arrimada al proceso se refiere a 3 pruebas singularmente, los panfletos, y ninguno de ellos le atribuyen algún delito a César Pérez García, sino un supuesto respaldo para ser presidente de la Cámara. Unos recortes de prensa sobre la masacre de Segovia y la sentencia de la Corte Suprema de Justicia como prueba, señor magistrado. La prueba testimonial, dice la señora magistrada, hay unos grupos del Partido Liberal que ninguno se refiere al asesinato de Martínez Álvarez. Los propios militantes de la Unión Patriótica, tampoco los integrantes del Ejército, mientras que el testimonio de Albeiro Jesús Jaramillo y Edén Magali le atribuyen al señor Alfredo Gómez Doria el asesinato. Ninguno de los deponentes le atribuyó una responsabilidad al doctor Pérez García. Julieta Álvarez, Albeiro de Jesús Jaramillo, no tenían conocimiento que César Pérez fuera el autor del homicidio de Martínez Álvarez. Quien está involucrado en el homicidio era Alfredo Gómez Doria. Y así, honorables magistrados, la magistrada hace un estudio objetivo de lo ocurrido en este proceso, y no encontró una prueba de responsabilidad ni una prueba de los hechos que involucran a César Pérez. César Pérez nunca perteneció al MRN. César Pérez nunca fue enemigo de la Unión Patriótica. César Pérez nunca ordenó una muerte de algún miembro de la Unión Patriótica. Lo expresan testigos de la Unión Patriótica a la manera de Manuel Cepeda Vargas, Ovidio Marulanda, Equiel de Jesús Pérez y muchos más testigos que usted encontrará, señor magistrado. Por todo lo anterior, le pido a la sala, con absoluta convicción de la inocencia del doctor César Pérez, que al momento de proferir la sentencia, esta sea de carácter absolutorio. Muchas gracias, señor magistrado, señora magistrada. Agotado el objeto de esta audiencia, será pues terminada. Una vez la sala dicte la sentencia, se les notificará como corresponde. Que tengan buena tarde. Feliz tarde para todos. Gracias, señores magistrados. Muy buena tarde. Gracias. Buena tarde para todos.
Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias.